bienvenido a Lama. Hay muchísimas personas, seguidores de don Antonio que se han desplazado, nos dicen hasta del extranjero. Muchísimas gracias a todos. Quiero disculpar en primer lugar a los dos predilectos de Alhama que no han podido acompañarnos, uno por motivo de salud y otro porque vive bastante fuera y no puede desplazarse. Quiero dar también el agradecimiento al Ayuntamiento de Orbe, que se encuentra representado aquí por su último concejal, disculpando a la alcaldesa. Siguiendo el orden de disculpas, los miembros de la corporación, de los grupos políticos que no han podido asistir, también me pedían encarecidamente que les disculpara su ausencia. Quiero agradecer también mucho a todas las personas que han estado animándonos a realizar este acto, y uno alameño especialmente, Enrique Sánchez, que ha estado siempre al pie del cañón y pendiente de que la fecha no se pase. Vamos a dar inicio pasándole la palabra al secretario del Santísimo Ayuntamiento de Lama, don Carlos Villescano. En sesión ordinaria, celebrada con fecha 29 de junio de 2017, el Pleno del Santísimo Ayuntamiento de Alhama de Granada emitió el acuerdo, entre otros, que copiado de su acta dice: nombramiento de hijo predilecto de don Antonio García Trevijano Forte. Ha sido propuesto por la Alcaldía Presidencia la concesión de título de hijo predilecto de la ciudad de Alhama de Granada a favor de don Antonio García Trevijano Forte, en base a las siguientes atribuciones que recaen en su persona. Nacido en Alhama de Granada el 18 de julio de 1927, es pensador, abogado y político español. Es autor de obras de teoría política y estética, entre las cuales destacan Teoría pura de la República, Pasiones de servidumbre, Discurso de la República, Teoría pura de la democracia o Frente a la gran mentira, Ateísmo estético, defensor de la libertad política colectiva y de la democracia formal. Preside en la actualidad el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Considerando que por este excelentísimo ayuntamiento se ha aprobado por el Pleno Municipal de Sesión del 31 de julio de 2014 el reglamento de protocolo, honores y distinciones, y por consiguiente tuvo su aprobación definitiva, dicho reglamento en su artículo 33.1 dispone que la concesión de título de hijo predilecto de la ciudad de Alhama de Granada solo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en el municipio, hayan destacado por sus cualidades o méritos personales y singularmente por su trabajo o aportaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas en beneficio de la localidad, alcanzando tan alto prestigio y consideración general que la concesión de aquel título deba estimarse por el Ayuntamiento como el más adecuado y merecido reconocimiento de sus méritos y cualidades. Habiendo quedado justificados los méritos para hacerse merecedor de la mención de honor al máximo nivel que se ha referenciado, y de conformidad con lo anterior, por el señor alcalde ha sido propuesta la concesión de título de hijo predilecto por parte de don Antonio García Trevijano Forte, para su reconocimiento por el Pleno Municipal. Considerando que de conformidad con el Reglamento Municipal de Protocolo, Honor y Distinción en garantía de procedimientos para concesión de las distinciones previstas en el mismo será necesaria la instrucción del correspondiente procedimiento, debiendo seguirse lo dispuesto en dicho cuerpo normativo, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento para concesión del citado galardón y vista la atribución por el Pleno Municipal en esta materia contemplada en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, el Pleno Municipal en dicha sesión acordó: primero, aprobar la concesión de título de hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad de Alhama de Granada a favor de don Antonio García Trevijano Forte. Segundo, comunicar el nombramiento al interesado citándole para que acuda a acto solemne en la que se procederá a entregarle el diploma y medalla de oro que acredita el título de hijo predilecto del municipio. Esta sesión se celebrará en un acto público en el Salón de Pleno, en fecha señalada y con mayor solemnidad posible. Ya han visto las personas asistentes que se ha visto oportuno hacer el desplazamiento al patio de Cámara. Inscribir en el libro de registro de honores y distinciones el título concedido para que quede constancia de su entrega. Facultar a la alcaldía para que gestiones, actuaciones, firmas, documentos y actos resulten precisos en la ejecución del presente acuerdo y en particular para la determinación de la fecha y hora, como ha sido el día de hoy, de dicho acto solemne institucional del Ayuntamiento de Alhama de Granada
en el que se haría entrega del diploma y medalla de oro que acredita el título de hijo predilecto. Bien, para que sigáis un poco el orden que tenemos previsto, yo ahora os aburriré unos minutos con un pequeño discurso. Seguidamente se le da entrega de un diploma de una mención de honor y se firmará el título de honor del Ayuntamiento. Y seguidamente nos dedicaréis unas palabras y luego, terminado el acto, ya tendrá lugar la conferencia. Señoras y señores, alameños y alameñas, queridos amigos, la concesión del nombramiento de hijo predilecto por una ciudad como Lama, que tanta historia encubre, es una ocasión muy especial y que solo puede estar a la altura de personas tan ilustres como las personas que ya gozan de este nombramiento, o como en esta ocasión, don Antonio García Trevijano Font. De la misma forma, personas como la ya nombrada o como ahora don Antonio García Trevijano engrandecen el nombre de su ciudad natal. El galardón de hijo predilecto, atendiendo a nuestro reglamento municipal de protocolo, honores y distinciones, es el mayor reconocimiento y distinción que se encuentra previsto y que puede expresar el mérito de una ciudad a uno de sus hijos. Aunque en un mundo globalizado como el nuestro, el lugar de nacimiento no es más que algo accidental y casi anecdótico, Antonio García Trevijano nació en Alhama de Granada un 18 de julio de 1927. Feliz cumpleaños pronto, que toca pronto. Es una persona que ha desarrollado a lo largo de su vida una carrera sumamente notoria y de alta influencia en ámbitos sociales y políticos, que han ido de la mano de su profesión como jurista, que desde temprana edad desarrolló con éxito y reconocimiento. Profesor de Derecho Mercantil y notario, se dedicó al ejercicio de la abogacía, pero sus inquietudes políticas y sociales le hicieron tomar iniciativa y compromisos que incluso hicieron peligrar su integridad, cuando no el intento de ser apartado o denostado, simplemente por defender su idea democráticamente, y precisamente en entornos nada favorables para ellos, como fueron los años vividos en la dictadura. Por lo tanto, además de resaltar sus valores intelectuales, hay que reconocer su osadía y su valentía. Dentro de su pensamiento político, ha sido un defensor de la República Constitucional, lo cual le ha llevado a posiciones nada cómodas, si bien su espíritu luchador siempre ha prevalecido. Muy conocida es su aportación al mundo de las ideas políticas, bajo designios innovadores y nada convencionales. Una de las frases que más le gusta remarcar sería: yo no soy republicano, sino repúblico. Su visión de la república y el republicanismo le hacen trascender su posición meramente pasiva hacia una idea de la misma basada en su activismo. Su figura, aportación al pensamiento político y su obra es tan conocida y destacada que incluso en la cultura popular recientemente sigue teniendo hoy merecido destacamento, como pudo ser, por ejemplo, en el capítulo 126 de la popular serie de televisión Cuéntame cómo pasó, donde aparece mencionado en distintas ocasiones. Dicho capítulo alude a su etapa de liderazgo en la oposición a la dictadura franquista y artífice de la Junta Democrática de España. Antes he aludido a su carácter inconformista y denunciante del sistema político vigente en España. Como él ha manifestado, la libertad política está secuestrada por los partidos estatales, garantes de un monopolio político de la representación de sí mismo, como un profundo olvido de la democracia de las personas. En síntesis, de parte de su pensamiento político, partidocracia o democracia de partidos son realidades que suponen sinsentidos sobrezancos que se imponen a las personas y sociedades. Precisamente, las instituciones diseñadas para representar la democracia son los propios frenos de la misma, podría decirse. El nombre de política no debe quedar reservado a una elitista clase política cerrada, bloqueada en listas de listos, que cercana en muchos casos a la libertad individual y colectiva. Pero no solo ha sido destacada su figura como activista e ideólogo político, sino que su nombre se ha visto asociado en muy variadas facetas, como aspectos sociales y como críticos de arte. Ha participado e intervenido en múltiples coloquios y debates, tanto en congresos académicos como en programas de televisión y radio. En la actualidad es la cabeza visible del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Seguir relatando aquí sus logros profesionales, intelectuales y sociales me llevaría mucho tiempo,
Y además creo sinceramente que en el caso de personas como Antonio García Trevijano sobran las presentaciones por el carácter tan destacado y notorio de su figura. Alhama de Granada, pueblo que lo vio nacer, se encuentra orgulloso de su hijo, su brillantez, su inquietud, su rebeldía, su fuerza, su inconformismo y su valentía, y como tal quiere mostrar el mayor de los reconocimientos de los que posee, su reconocimiento como hijo predilecto. Es un honor para mí, por tanto, en nombre de la Corporación Municipal de Alhama, entregarte el galardón de hijo predilecto de la ciudad de Alhama de Granada, distintivo que conlleva la concesión de la medalla de oro de la ciudad. Enhorabuena. Bien, a continuación, como ha sido expresado en el Pleno Municipal, se va a hacer entrega, en primer lugar, del diploma acreditativo de la distinción a don Antonio García Trevijano Forte, hijo predilecto de la ciudad de Alhama de Granada. Se ha preparado a tal efecto el diploma, como decía, y se va a hacer entrega por el señor alcalde presidente. Muy bien, ya le convido. A continuación, se le va a hacer entrega, de conformidad con nuestro reglamento de protocolo, honores y distinciones, de la medalla distintiva de oro de la ciudad de Alhama de Granada, toda vez que el máximo galardón que se reconoce por ser hijo predilecto de la ciudad conlleva también la concesión de tan estimada medalla. Eso es una maravilla. De hecho, se queda. Yo quiero que los mexicanos muchísimo. Bien, y en tercer lugar, de conformidad nuevamente con el reglamento de protocolo, honores y distinciones, va a tener lugar la firma de Antonio García Trevijano Forte en el libro registro de honores y distinciones del Ayuntamiento de Alhama de Granada. O sea, que si es tan amable, le vamos a pedir un autógrafo al señor hijo predilecto. Sí, dedicatoria la puedo poner si quiero. Puede ponerme dedicatoria. Sí.
brevemente pedir unas palabras don Antonio y en donde me adelanta que nos hará entrega de un detalle por su parte. Que quedamos muy agradecidos. Don Antonio tiene la palabra. Sabéis que no es bien nacido, nada mejor que decirlo hoy, quien no es agradecido. Mi primer agradecimiento es a mis padres. El segundo, a mi familia. Trevijano, a todos. El tercero, al Ayuntamiento de Alhama, que reconoce en mí méritos que, a su juicio, merecen figurar en los anales de Alhama. Decir que esto es una conferencia es muy pretencioso. Esto es una charla de agradecimiento a las personas que he nombrado. Y, en segundo lugar, quiero hacer una reflexión, porque solamente ha habido una persona que no le gustaba que yo fuera nombrado hijo adoptivo. Esa persona no merece que yo le conteste, pero su argumento sí. Su argumento era que yo no había hecho nada especial por Alhama, solamente nacer aquí, y que eso no tiene mérito. Bueno, yo creo que nacer en Alhama tiene mérito para todos los alameños, por lo menos. Bien, pero voy a decir por qué. Soy hijo legítimo de Antonio y Ángeles. Y soy hijo natural de Alhama. ¿Quién lo niega? Bien, entonces, con esto termino mi agradecimiento, porque me lo pide el alcalde por el protocolo, y luego haré no una conferencia, pero es una charla para explicar por qué acepto este honor y en qué consiste el honor. ¿Por qué? ¿Por qué yo he sido galardonado con esta maravilla de ser hijo predilecto de Alhama? Sí, como prueba también de mi reconocimiento a este acto gratuito del Ayuntamiento de Alhama, me he permitido hacer un regalo para el pueblo, para el Ayuntamiento de Alhama, que es esta litografía hecha por de mi propiedad, que forma parte de una colección de 20 litografías, que fue la primera que se hicieron del mundo entero, de todo el orbe, del siglo XVI, por un holandés firmada, y que el ayuntamiento, según me informan, tenía ya una copia. Este es el original, que lo tenía yo, y lo regalo al Ayuntamiento de Alhama como una obra artística de gran mérito. Por detrás tiene el sello de la colección del príncipe Moctezuma. Yo tengo 20 litografías, una de ellas era esta, y he prescindido nada menos que la litografía de Alhama, porque creo que está mejor en el ayuntamiento que en mi propia casa. Y por eso esto es un regalo para todos los alameños, para el Ayuntamiento de Alhama. El pueblo de Alhama te lo agradece y lo encontraron de nuevo sin venir. Ahora se da por terminado el acto de nombramiento de hijo predilecto de don Antonio. Se retirará el secretario y se sentará en la mesa unos minutos don Antonio Ramos, hijo predilecto pero de Andalucía, y que también alameño y nacido en la misma casa que don Antonio, y que nos va a dedicar unas palabras.
para Antonio García Trevijano, un personaje grandioso. Un día de 1971, en el Club de Prensa de Roma, Luis Blanco Vila, corresponsal del diario Ya, me presentó, ahora sí. Empieza otra vez. Sí. Un día de 1971, en el Club de Prensa de Roma, Luis Blanco Vila, corresponsal del Ya, me presentó a Antonio García Trevijano, que ya buscaba por allí estrategias y contactos políticos. El encuentro discurrió en los siguientes términos: español, así se lo tiró, muy bien. Granadino, alameño, y nos quedamos perplejos. Y ya me dijo que nuestro amigo había nacido en 1927 en la casa de la Parra, situada en la calle Enciso. Aunque la familia García Trevijano era de Órgiva, Antonio nació circunstancialmente, pero nació aquí en Alhama, porque su padre estuvo durante una breve estancia como registrador en nuestro pueblo. Años después le comenté a una de mis primas de la Parra, a Carmen Jiménez Espejo, la coincidencia, y ella me aclaró que la familia Trevijano había vivido en la misma planta de esta casa de la calle Enciso número 19 y que años después ocuparía durante un tiempo mi familia. Y ya rizando el rizo, mi prima Carmen insistió que yo había nacido justamente en la misma habitación que ocupó este niño, Antonio García Trevijano. Toda una extraordinaria carambola. Años después, ya cuando yo regresé en este caso al periódico Ideal, recuerdo, entre otros encuentros, ya como periodista, de dos momentos estelares en Granada. Su conferencia sobre la Junta Democrática de 1974, arropado por un grupo de republicanos, entre los que recuerdo al psiquiatra Manuel Orozco. Le he dejado a él la fotografía con sus acompañantes. El segundo fue en 1979, en las primeras elecciones locales. Antonio García Trevijano nos cita a dos amigos en un discreto restaurante granadino. Yo creo que se acordará. Nuestro paisano invita a Jerónimo Páez, que lo conocerá casi todo el mundo, a Jerónimo Páez a encabezar la lista del PSA. Al final, Jerónimo se echó atrás, pero tengo que decir, Arturo González Arcas, que fue un buen amigo mío y es un amigo mío, joven profesor, es el que gana las elecciones entre los componentes del pacto que hubo entre el PSOE, PSA y Partido Comunista. Pero Rojas Marcos, que aquí es donde está la clave, pero Rojas Marcos hizo el trueque de los alcaldes de Granada y Huelva para imponer a Luis Uruyuela en la alcaldía de Sevilla. Resultado: Jerónimo Páez perdió el tren de ser alcalde de Granada, porque Jerónimo no hubiera consentido que este otro hombre hubiera hecho lo que hizo con Arturo González Arcas, y por tanto fue realmente este hombre un infame. Volviendo a los hijos de Alhama, voy a cambiar. En este día he vuelto a encontrar a un hermano, a estos niños que fuimos y donde ya habíamos sellado nuestro abrazo en Roma. ¿De dónde somos? Me pregunto. De Alhama, de Órgiva, pero somos sobre todo del universo.
quiero decir que hay un error en las palabras de mi amigo y palabras amables. Jamás propuse yo ni a Jerónimo Páez ni a nadie participar en las elecciones porque estuve en contra de todos y todos eran oportunistas, empezando por Jerónimo Páez y por Tierno Galván y por Alejandro Rosa Marcos, que son mis amigos, pero la verdad es la verdad. El punto, bien, y ahora saltándome el protocolo y dándole todo el protagonismo a quien se lo merece esta noche, le cedo la presidencia y vamos a disfrutar de don Antonio en su esencia en los minutos que él quiera. Pero ahí el metro, para que sea el protagonista. Es que no existe centro. Muy bien. Otro detalle más de Antonio. Pues tiene la palabra, Antonio. Bien, gracias Jesús. Tengo que daros las gracias personas que han viajado desde Suiza para estar aquí hoy conmigo y con nosotros. De Andalucía, rara es la provincia que no tenga su representante dentro del MCRC que esté aquí. Y por supuesto, Granada y Álava. Es emocionante ser profeta en su tierra. Álava es un pueblo pequeño y se ha perdido en la civilización de las grandes urbes lo que significa la intimidad y el recogimiento espiritual que implica la vida en un pueblo pequeño. Yo no me he perdido esa capacidad de concentración, de no distraerme con las atracciones de la gran ciudad ni de las grandes metrópolis. Álava, es verdad que yo no he hecho ninguna obra especial para Álava, salvo nombrarlo cada vez que tengo que decir dónde he nacido. Y si en una editorial de las más prestigiosas del mundo, la University Press of America, que traduce una obra mía y pone en la contraportada, en el prólogo, que soy uno de los intelectuales más profundos y mejores del siglo XX y que he nacido en Álava, ¿qué quiere más Álava? ¿Qué puedo hacer más por Álava? Voy a poner un ejemplo. Todos conocéis a Carlos Marx. Tal vez yo sea, quizá otro más, de los pocos que lo ha leído. Pero Treveris está en la historia del mundo y todo el mundo lo visita en Alemania, porque es donde nació Carlos Marx. Aquí vendrán a Álava a conocer la casa y el sitio donde nací, porque tengo la fortuna, lo digo porque es un hecho de evidencia, que no depende de que yo lo diga, tengo la fortuna de que varias de mis ideas políticas hoy han sido aceptadas universalmente, menos en España. Sí, yo he creado ideas políticas universales. Por ejemplo, libertad política colectiva. ¿Pero cómo? ¿Qué significa esto? Pues que lo que dicen todos los libros de política, de filosofía política, es que las libertades son individuales, y las enumeran todas, las libertades personales, todas las enumeran, y dicen que esas libertades son derechos. Y yo he partido de una observación contraria. Donde hay derecho, no hay libertad. La libertad es donde no hay derecho. Entonces eres libre, pero si tienes derecho, será una facultad legal, reconocida. Eso no es libertad.
La libertad implica nada menos que la creación de libertades, es decir, creación de derechos. Donde la libertad no crea derechos, no es libertad, es un otorgamiento de la autoridad que otorga derechos y libertades, y lo mismo que lo hace desde arriba, los puede quitar. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que las libertades individuales sean permanentes, estén garantizadas, no vengan otro sistema político y no lo quiten? Porque este sistema político tiene una propaganda tan falsa como la del régimen franquista, con una diferencia, que con el régimen franquista no engañaba a nadie, porque o eran partidarios de Franco y estaban convencidos, o eran una minoría muy pequeña, entre ellos yo, una minoría de una cuarta parte de la población que estábamos en contra. ¿Y hoy qué es? Hoy es que no hay nadie que crea en la verdad de este sistema. Nadie, ni una persona. Y si hay uno que crea, es que es un idiota. Pero ¿quién va a creer, como dice la televisión todos los días, toda la prensa, 24 horas, de 24 años, ¿de qué? 24 años, ¿no estén celebrando todos los días? 24 años de libertades, de derechos, de monarquía, de democracia, de separación de poderes, de representación. No, mentira. 40 años de corrupción y mentira. Todo, no hay ni siquiera una palabra, una letra del abecedario que emplee este sistema que sea verdad. Dice, hay representación política. ¿Representación política? ¿Que la hay? ¿Quién representa a quién y qué representa? ¿No hay listas de partidos? Bueno, son tan ignorantes, tan cínicos, todo el sistema de propaganda español, es decir, todos los medios de comunicación, toda la prensa, todas las radios, todas las televisiones, dicen que las listas hechas por un partido y las personas que salen elegidas nos representan. Sabéis todo lo que es representación, ¿verdad? Todos sabéis lo que es un poder notarial que se le va a los procuradores o a un mandatario para que tenga poder en nombre tuyo, porque la representación requiere que el representado esté ausente. Si no hay ausencia, no hay posibilidad de representación. Bien, ¿dónde está la ausencia de los partidos de la vida política española para que puedan permitirse el lujo de decir que están representados? ¿Pero qué representados? Si estáis presentes, no podéis estar representados. ¿Qué significa estar presente? Pensar un poco. Pues presente en el Estado, no en la sociedad civil. Son partidos estatales. La diferencia con el franquismo es clarísima. Franco tenía un solo partido y como había dos, los unificó a la fuerza. Falange y Requeté. Aquí, una monarquía que tiene, yo no lo sé, ni os cuento ni me importa, 4, 5, 6 partidos, no lo sé, incluido Podemos, que es un partido estatal y monárquico. Partido Comunista, estatal y monárquico. Es mentira todo lo que se dice. Que es republicano, y que si lleva, el Partido Comunista lleva 40 años cobrando de la monarquía, viviendo de la monarquía. Y de dice republicano, vamos, hombre, no seas cínico. Tú eres un monárquico disfrazado diciendo que eres republicano, porque te da vergüenza decir que eres monárquico. Pues dices que eres republicano, pero pones la mano para que la monarquía te pague y vivas de ella. No, nosotros no es nosotros. En el mundo sigue habiendo una verdad y una mentira. Y aunque toda Europa está corrompida y degenerada, por una razón que la voy a decir ahora y que todos lo van a comprender, porque Europa continental, no la Inglaterra, esa no está degenerada, no el Reino Unido, eso no está degenerado. Europa entera está degenerada, Francia un poquito menos,
a causa de De Gaulle. Pero Francia, Europa entera, ¿a quién debe la libertad política que tiene? Al ejército de Estados Unidos y al ejército de Stalin. ¿Quién puede negar esas verdades? Un cínico. ¿A quién se deben las libertades que hay en la parte de Europa occidental? A Estados Unidos. ¿Quién hace la constitución de Bonn, de Alemania, de Italia, de Dinamarca, de Suecia, de toda Europa? ¿Quién hace las constituciones? Aquellas que luego va a copiar España cuando muere Franco. ¿Quién las hace? Los generales Eisenhower y Marshall instalados en los cuarteles generales de París. Son los americanos. Yo doy una conferencia en Estrasburgo en nombre de la Junta Democrática, representando a la oposición española en Estrasburgo, delante del Parlamento de Estrasburgo. Y mis palabras son sencillas. Digo, no venimos a pedir nada, ni dinero, ni siquiera reconocimiento. Nosotros venimos para que sepáis que la causa de la oposición española, en aquel tiempo, no después, la causa es la causa de la libertad europea. Porque vosotros, diputados de Estrasburgo, os creéis libres y no lo sois, porque vuestra libertad la ganó Estados Unidos. Eso lo dice entonces, bajo Franco, para quitar los humos falsos de Europa para dominar a España, como hizo Felipe González luego, vendiendo torpemente a España y su industria a cambio de ser homologado. ¿Qué hay en Europa? ¿Qué hay en Europa digno de imitación? Cero. En Europa no hay libertades auténticas, ni propias, ni han conquistado la libertad por ellos mismos. A Hitler no lo derrotan los europeos, ni a Mussolini, ni a Franco. Los dictadores que se apoderaron en los estados totalitarios no fueron derribados más que por las fuerzas superiores militares de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y Franco murió en la cama. ¿Ahora qué? Que Podemos o los separatistas catalanes siguen obsesionados con Franco, como si Franco viviera. Los tienen aquí presentes todos los días. Y son separatistas para hacer lo contrario de Franco. O atacan toda la unidad de España para ir contra Franco, pero si Franco está enterrado y no quieren que esté enterrado, quieren que lo saquen para ser más vivo, su victoria contra Franco muerto. Eso es lo que quieren. ¿Dónde estabais antes con Franco vivo? ¿Dónde estabais? Yo vi a los catalanes correr asustados. Y aquí hay familiares míos, de los que estoy orgulloso, que fueron franquistas, pero de buena fe. Una guerra civil que ellos ganaron y fueron franquistas. Y yo era antifranquista. ¿Y qué? Son mis primos, hermanos, primos segundos. Bueno, pues uno de los familiares hoy me ha recordado que tanto José García Trevijano como su hermano Enrique, uno era de la Guardia Mora de Franco y otro de la Legión, el mayor, que todavía vive con 94 años. Y aquí están sus nietas y sus hijas, escuchándome hoy. y ellos me cuentan que incluso Pepe tuvo miedo de morir aplastado de entusiasmo, acompañando a Franco en Barcelona, por el entusiasmo de los catalanes, vitoreando a Franco, que ponerlo en los altares era ¡pum! Querían llevarlo al cielo, los catalanes. Sí, esos catalanes que hoy, en la mitad, dicen que son separatistas. ¿Separatistas? ¿Por qué? Culpabilidad, complejo de inferioridad catalana ante el orgullo español que hoy está humillado. Porque Rajoy es el cobarde número uno, el que tiene la culpa del avance del separatismo en toda España, de la ruptura de la unidad democrática. Un cobarde, no es hombre. Y cuando digo que no es hombre, es porque admiro mucho a las mujeres. Para que lo sepan. Nada. Europa, ¿qué admiración Europa? ¿De qué? ¿Qué ha ganado Europa? Si no ha ganado la libertad, dinero,
¿Quién tiene el dinero? La señora Merkel. ¿Y quién es la señora Merkel? La sucesora de Hitler, derrotada en la guerra y hoy la dueña de Europa, la ama de la granja europea, una granja. Y la granjera se llama Merkel. Y el que limpia las cocheras, Macron. No son nada, los conozco. Esos no duran nada en un régimen de libertad. Pero en Europa tampoco tiene libertad. No hay más que consenso. ¿Qué es el consenso? El acuerdo de prohibido pensar. Sí, el consenso no es contra la libertad de expresión. ¿Qué va? El consenso es prohibición de pensar. Eso va contra la libertad de pensamiento. No se puede pensar cada uno, porque para eso está el consenso, todo es igual. Silbar durante la noche en un callejón oscuro para disimular el miedo. Ese es el consenso. La oscuridad de España, la oscuridad de las universidades, la oscuridad de los periódicos, la oscuridad de los medios de comunicación. Mentiras y mentiras todos los días. Decidme un periódico, uno, cada día. Y os digo falso, falso, falso. ¿Y qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que España fuera un país admirable en otros aspectos. ¿En qué? Decidme en cuál. No tiene más que un solo aspecto admirable. Y es la paciencia de los españoles de haber aguantado 40 años a un dictador y 40 años a un ejército político de ladrones. ¡Qué paciencia! ¡Qué maravilla de pueblo! ¡Qué fantástico! Todos los aplauden al pueblo español. ¿Cómo no? Bien, la libertad, quiero decir nada más. ¿Por qué yo acepto el honor de ser hijo predilecto de Álava? Pues porque he construido por primera vez en la historia de las ideas políticas el concepto de libertad política colectiva. ¿Y qué es la libertad política colectiva? Cualquier cosa. La conquista colectiva de la libertad. Esa es la libertad política colectiva. La conquista de la libertad. Si es colectiva, ya no puede haber discriminación. ¿Y alguna vez en la historia ha sucedido? Sí, una vez sucedió. La guerra de independencia de los Estados Unidos. Ellos conquistaron contra Inglaterra la libertad política colectiva porque él fue el pueblo entero. Pero 200 años y 300 años de falta de adecuación de una cultura que explique el secreto, que ellos mismos no lo saben. La filosofía de Estados Unidos, los grandes escritores, los grandes poetas, los grandes filósofos, no saben todavía que ellos conquistaron la libertad política colectiva. Ese es mi descubrimiento. Por eso acepto este nombramiento. Porque eso de la libertad política colectiva está corriendo ya, por ejemplo, en Venezuela, contra Maduro, contra la dictadura. Aquí lo nombro, porque es un orgullo para mí. Alberto Franceschi, exdiputado venezolano, está invitado por mí en España. Dirige una radio y una emisora, claro, fuera de Venezuela, desde Miami, aunque ahora está invitado aquí en España. Ha aceptado todos los conceptos elaborados en mi libro y ha venido a estudiarlos, a estar en contacto estrecho conmigo. Tienen millones de seguidores que pronuncian en las calles de las manifestaciones populares en Caracas, en Maracaibo, en las ciudades importantes de Venezuela, expresiones como libertad política colectiva. Somos repúblicos, no republicanos. Es algo maravilloso. Que podamos estar contribuyendo a la libertad del pueblo venezolano, nosotros, 4 pelagatos, pero con pensamiento, con talento. ¿Qué nos importa a nosotros ser 5.000, 10.000, 15.000? Eso es cero, eso da igual. Lo que tenemos es la cabeza y la honradez.
la honradez de no aspirar a puestos ninguno. Sabéis que uno de los principios de nuestro movimiento, ¿por qué triunfamos? ¿Por qué somos respetados en el mundo? ¿Por qué me llaman desde Moscú? Para que explique a la hora de mayor audiencia de Rusia, en la televisión rusa, explique un alameño el conflicto que se produce entre Washington y Moscú por la escucha, por las conversaciones que tuvieron el embajador ruso en Washington con las personas elegidas o el equipo de Trump. Y me llaman a Antonio García Trevijano diciendo que han nacido en Alhama, en Moscú. Y en Washington responden y me llaman y me piden y me dan explicaciones los amigos de Trump diciendo que no es tan grave, que se van a arreglar las cosas, que Trump también quiere distendir con Rusia la situación, porque el colmo. La prensa española hace creer todavía, y en Europa también, que Putin es comunista, que Rusia es igual que Stalin, que continúa el soviético. Es que hay derecho a tanta mentira. Pero ¿qué me importa a mí Rusia ni Putin? A mí me importa, primero, la libertad, y segundo, España. Y España unida, no separatismo, nada. Y eso me importa a mí. Eso es el MCRC, ese movimiento de unidad de España, de libertad política colectiva, fundamento de las libertades formales. No entramos para nada en cuestiones que dividen de izquierda y derecha. Porque tenéis también que saber que toda la discusión de toda la filosofía política en el mundo gira en torno a los problemas creados por la desigualdad. Y yo no he picado el anzuelo. No entré ahí, por eso hoy me premian aquí, porque mi problema ha sido la libertad, no la igualdad. El problema es la libertad, porque la igualdad es imposible, porque la naturaleza nos crea desiguales. Y como la naturaleza nos crea desiguales, por mucha igualdad que queramos, la fuerza física o la belleza jamás podrá ser igual, ni el talento, ni la capacidad de trabajo, ni las ganas. Eso no es igual jamás. Por tanto, siempre habrá diferencias. Y la lucha contra la desigualdad es una lucha perdida. En cambio, libertad es posible. La libertad colectiva es posible. La democracia es posible. Entonces, si la libertad es posible y la igualdad, lo más que se puede admitir es una tendencia procurar que haya las menores desigualdades posibles, que no sean aberrantes, que no sean hirientes. Pero la libertad es posible, la igualdad no. Por eso el MCRC ha centrado su lucha en definir las reglas de juego de la libertad. Pero no entra en la jugada. La jugada allá cada partido. Pero las reglas de juego son las reglas de la libertad política colectiva. Por eso yo estoy aquí aceptando el honor de ser hijo predilecto, porque he creado el concepto de libertad política colectiva, como también, y con esto termino, el de república constitucional. Voy a explicar qué significa esto. No existía Aristóteles, Platón, los griegos, todos los romanos, hay teoría de la república, incluso durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Pero los griegos confundieron la república con la igualdad o con la justicia. Y así ha sucedido siempre. La monarquía, en cambio, tuvo la suerte de tener un filósofo, un historiador, que construyó una teoría constitucional de la monarquía. Pero la república jamás. La razón de ella es que las repúblicas no son conquistadas, traídas, arraigadas por la voluntad de un pueblo ni de una minoría dirigente ilustrada. No, no. La república en España lo vemos clarísimamente. La república adviene, nadie las trae, es el Espíritu Santo. Llegan, como los apóstoles, advienen
y se dice la República, admiro la República. ¿Pero qué es eso? Es que la República adviene. ¿Eso qué quiere decir? Que la República no tiene fundamentos. Y yo le he dado a la República el fundamento de la constitucionalidad. Y he creado la expresión República Constitucional por primera vez en la historia de las ideas políticas universales. Del mismo modo que libertad política colectiva. Son ideas universales. Eso es un alameño el que lo hace, y un alameño por eso acepta con orgullo que lo nombre hijo predilecto. Soy hijo predilecto de Alhama porque el nombre de Alhama va unido a la libertad política colectiva en el futuro y a la República Constitucional futura. Os lo aseguro, os acordaréis de mis palabras. Lo veo por la acogida que tiene, no ya en Venezuela, esta misma idea, sino ya en Ecuador, México, Colombia. Ahí están presentes grupos del MCRC difundiendo, pero como una mancha de aceite, estas ideas que estoy expresando aquí. En España no. En España cuesta mucho más trabajo, porque España es un nido de ladrones. Ese nido de ladrones cuajó cuando Franco moría. Yo estaba al frente de la oposición, de todo, y pensaba como ahora. Yo quería la ruptura democrática. Yo sabía lo que era la democracia, sabía lo que era la libertad. Había dedicado mi vida a investigar y a estudiar estos conceptos. Exponía mi vida. Poca gente sabe, bueno, todos saben que estuve en la cárcel 4 meses. Eso no es nada. Eso es ridículo, eso no tiene mérito nada. Mérito estar en la cárcel, ¿por qué presumen los demás? Si es facilísimo estar en la cárcel. ¿Por qué lo considero un mérito? Yo lo considero un fracaso. Te has dejado pillar, tonto. Yo no me dejé pillar. Pero yo no podía sospechar que quien pide a Fraga que me meta en la cárcel se llama Felipe González. En casa de los suegros de Miguel Boyer en el Viso. Sepáis, para que sepáis, pocas personas podrán saber que cuando Franco estaba ya vacilando, no de poder, sino de cabeza, en 2 consejos de ministros acordaron mi asesinato, no llevarme a los tribunales y condenarme a muerte, eso era imposible. Asesinato. Y las 2 veces fui salvado por un ministro de Franco. Primero, Antonio María Oriol. Era tan católico, yo lo había además servido, era abogado suyo en una causa que había ganado, y se presentó en mi casa a la 1 de la noche, a las 12:30, para decirme que me fuera, que en Consejo de Ministros había oído que me asesinaban. Y yo le pregunté, ¿Franco lo oyó Franco? Y dijo, no puedo decir nada porque he jurado no decir nada de lo que oí en el Consejo de Ministros. Yo vivía en los Pazos de Cristo Rey. Año y medio después sucede lo mismo, que viene a avisarme esta vez Antonio Fontán, que era director del periódico Madrid en aquella época. Y me viene a la 1, me trae 100.000 pesetas para decirme, Antonio, como sé que nunca llevas dinero, ten 100.000 pesetas para irte ahora mismo, porque ha venido a verme, era del Opus Dei, Antonio Fontán, ha venido a verme a la residencia del Opus Dei en la calle Montesquinta, en la esquina, ha venido Faustino García Monco, a decirme que pasado mañana te asesina porque la ha oído en el Consejo de Ministros. Pasado mañana en la carretera a Majadahonda. ¿Tú tienes un pleito en Majadahonda pasado mañana? Sí. Pues ya te tienen preparado una brigada de la Guardia Civil con el nombre Cánovas de sargento o brigadier que al frente del comando. Todo. Y me avisó, me salvó otra vez un ministro de Franco. Bueno, Franco, ni la prensa, jamás, ni el Partido Comunista, ni ETA, a nadie nunca en un Consejo de Ministros han acordado asesinarlo. A mí sí. ¿Por qué será? Por algo será. Y dice, la explicación, leerla, están en los papeles de Wikileaks, lo dicen la CIA, que era mi enemigo. La CIA es la que me perseguía,
Kissinger me perseguía, era mi enemigo. Y ellos ahora, en los papeles de Wikileaks, lo dicen es que la oposición al régimen de Franco y a Juan Carlos era García Trevijano, y que estaba solo, él solo. Por eso me llamaban, y lo explican, me llamaban Trevijano Maverick. Está en los papeles, eso lo puede leer, está ya al alcance. En Washington, Kissinger y el gobierno consideraban que el peligro de en España de ruptura democrática para que hubiera en España libertades en lugar de lo que hay, consenso de corrupción y mentira, era García Trevijano. Por eso acepto orgulloso que me nombren hijo adoptivo de Álava. Sí, señor, y esto ni lo sabían, pero yo se lo digo ahora. Había dado las dianas, porque estoy puesto exactamente en el mundo entero como el héroe contra Franco. Y nunca empleé violencia ninguna contra Franco. Siempre fue con ideas, pero ideas de ruptura. Y nunca quise pactar con Suárez. Suárez venía de las palancas. Juan Carlos, nombrado por Franco, traiciona a Franco, traiciona a su padre. Así, al conde de Barcelona. ¿Por qué el conde de Barcelona el que me llama para que yo escriba las cartas de contestación a Franco y a su hijo Juan Carlos cuando se le nombra y acepta a Juan Carlos el nombramiento de sucesor a título de rey? Quien escribe las cartas soy yo, un alameño. Escribe las cartas a Franco y a Juan Carlos. ¿Cómo va a decirse eso? Se hundía el sistema, porque todo es falso y todo es mentira. Y para ello era necesario que a mí me difamaran con Guinea. Guinea, qué maravilla. No sabéis qué tesoro tengo allí. Guinea, bueno, yo no voy a estar en Guinea en mi vida, ni conocía a un solo colonialista guineano. Pero aquí en Madrid, sin salir de Madrid, triunfo en la causa de la independencia de Guinea Ecuatorial. Se forman dos grupos. El primero dirigido por Castilla y Herrero de Miñón, ese que hoy está de acuerdo con el separatismo. Ese Herrero de Miñón, ese mismo. Que tienen la mayoría de los delegados guineanos comprados. Y vienen 7 individuos de Guinea que no tienen quien los dirija. A pedirme que los dirija yo. Que les dé la Constitución y los dirija. Lo hago de tal manera que cada día se incorporaban 3, 4, 5, 6, hasta que más la mayoría inmensa se viene al bando que yo dirigía. Y os voy a explicar porque es curioso. ¿Por qué en tan poco tiempo personas que no me conocían de nada, ni interés ninguno, se pasan, estando al lado del poder, se pasan a una persona como yo que no tenía poder ninguno? Os lo voy a decir, creyeron, después de menos de una semana de conversaciones conmigo, yo con un blog tomando nota de lo que les preguntaba y me decían, creyeron que yo era un brujo. Pero de verdad, yo voy a explicar por qué. Porque yo, en lugar de preguntarle, ¿pero vosotros qué queréis? ¿Fernando Po y Río Muni unidos? ¿O los Bubi y los FAN unidos? Yo no preguntaba nada de política. Yo le decía, tú vamos a ver, ¿dónde vives? Tal, ¿quién allí? Claro, tú. Le preguntaba, ¿tú eres nombre? Todo. Y le preguntaba, ¿tienes sobrina? Sí, sí, tengo sobrina. ¿Y tú eres de la madre? Sí, de la madre. ¿Y tú eres el responsable de tu sobrina? No del padre, sino tú, sí, sí. ¿Cómo lo sabe usted? Y bueno, yo no respondía. ¿Hay una casa de la palabra allí? Sí, sí, la hay. Las mujeres tienen prohibida, no pueden entrar, ¿verdad? No. Otro me preguntaba, ¿y la circuncisión a los niños? ¿Cómo la hacéis asustándolos antes para que la descarga de miedo sea tan grande que no les duela luego que le corten lo que tienen que cortarle? Y como era todo lo que sabía, lo que yo estudiaba en los libros de antropología de Levi Strauss, del francés, que hablaba ni siquiera de África, pero como era universal, ¿sabes? Creyeron que yo era brujo. Entonces se pasaron todos a mí, un brujo. Y el brujo ganó, y ganamos la batalla. La ganamos hasta el punto de que prohibieron la Constitución que yo prohibí. No estuvo en vigor ni un día, pero han hecho creer a los españoles que gracias a mi Constitución vacía se hizo dictador. Figuraron. Todo falso, todo mentira. Yo no fui a
ceremonia de celebrar la independencia de Guinea. En el año, el primer año fue el 68. No fui, porque cuando salió elegido Macías, como es un hombre también agradecido, me mandó al jefe de su casa civil, Pedro Hilá, a Madrid para que invitarme a que fuera a ponerme una condecoración, la más alta, la que se da solamente a los jefes de Estado, y para comunicarme que el gobierno que pensaba nombrar era compuesto de los siguientes individuos. Y vi que entre los individuos que él nombraba, de ministro de Asuntos Exteriores y otro su segundo, había dos nombres, Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo, que me habían difamado a mí en la ONU, en Nueva York. Yo no los conocía ni los había visto en mi vida. Y fueron pagados por Castilla para que dijeran en la ONU que habían estado en mi despacho en castellano, cuando era mentira que en aquel tiempo yo ni tenía el despacho en castellano, sino que era en Joaquín María López, 68. Ni existía. Allí no había tenido ninguna reunión con los negros, porque yo les llamo a los negros negros, no les llamo morenos. Ni mulatos, ni nada de eso. Le digo negro. Y si son tontos, digo, soy tontos negros. Y si son listos, les digo, ¿qué listo eres, negro? Demagogia, cero. Pues le digo a Macías, me manda esa, y le contesto una carta diciendo a Macías, muchas gracias por la condecoración, pero la rechazo. No como a vosotros. Aquella la rechacé. Le dije que no. Le digo, porque ha designado ministro a dos difamadores pagados por Castilla para que me difamen en la ONU. Y el señor Carrascal, que había visto todas las personas mayores en televisión, Carrascal, estaba allí de corresponsal y publicó en el diario Pueblo, dirigido por Emilio Romero, por el fascista Emilio Romero, publicó que yo había comprado a los guineanos. Y ahí empieza la leyenda de Trevijano sobre Guinea. Ahí es Emilio Romero. Y yo no fui, me rechacé, no quise ni condecoración, ni honores ninguno de Guinea. Hasta que hubo un golpe de Estado. En la carta que yo le mandé a Macías le dije, no solo no voy, sino que le digo ya que su error de haber nombrado ministro de Asuntos Exteriores a estos enemigos de España, porque son enemigos de España, porque están desprestigiando en el extranjero, y por eso el Castilla los cogió, porque parecían los más rebeldes, eso pasa siempre. El que mienta más o insulte más, ese tiene las de ganar. Entonces, claro, y Macías me contestó a esa carta que yo ya no respondí, diciendo, usted es un sabio para los blancos, pero de los de África negra yo sé mucho más lo que hago. Yo no le contesté y no fui a Guinea. Si yo hubiera tenido la menor intención de poder o de dinero en Guinea, iba a haberme expuesto a una condena de 30 años de prisión militar, como me pidió Mariscal de Gante, por Guinea. Antes de ir a Guinea antes, por haber ayudado a la independencia, 30 años de prisión militar. ¿Eso lo hace alguien por dinero? ¿O por qué? ¿O por prestigio? Bien, entonces se enteraron, como es natural en Guinea, y en la organización OUA, que es Organización Unidad Africana, se enteraron. Y el secretario general de la OUA, el senegalés Diallo Telly, puso un telegrama a Franco diciéndole que si en 48 horas no se sobreía la querella o el expediente contra mí, toda África rompía relaciones diplomáticas con España. Toda África conoce a esta manera. Y cuando, antes de que los Khmer rojos llegaran a Camboya, el príncipe Norodom Sihanouk, cuando todavía tenía independencia, también solicita mis conocimientos técnicos para ayudarme. Y me hace una alta condecoración que no pasé a recogerlo, porque cuando me llegó la noticia, los Khmer rojos ya se habían apoderado. Así que tengo una condecoración sin recoger, pero cojo en cambio la dama. Nada más.
ayer pasamos un buen rato, porque aquí estamos, de verdad, nunca mejor dicho, que en familia hemos venido a pasar un buen rato y a disfrutar de que en Alhama han dado un paso adelante diciendo que tienen respeto o cariño o las dos cosas por mí. Gracias, Alhama, y gracias, familiares y amigos, por vuestra compañía en un día memorable. Gracias. Por televisiones, internet y no sé, periscope a muchos sitios, no solo de España, y en América desde luego, y en Venezuela también. Este año se está transmitiendo en Venezuela. En esto, para mí, no sepáis. Pues muchísimas gracias a todos, no puedo decir nada porque sería estropear las bellísimas palabras que dice don Antonio. Sencillamente agradecerle y que sepa que casi tiene más honor Alhama de que él sea alameño que es o sea, me estoy uniendo. Alhama de nuevo es un honor tener un paisano como Antonio y estamos orgullosísimos de que así sea. Su nombre le da hace grande. Bueno, y vendrá también, se está traduciendo un libro mío en Corea. De verdad, en Corea del Sur. Y a Logroño, que yo invito a todos a ir al acto tan maravilloso que estamos organizando en San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de la Calzada, bajo el título general El consenso degenera el idioma. El español, claro. Y vienen los primeros hispanistas del mundo, vienen de América española, de varios países, estará de Venezuela el diputado Alberto Franceschi, y son varios actos, y entre ellos, lo quiero decir en honor de mi familia, se va a el acto de celebrar mi cumpleaños. En ese día se va a estrenar una obra inédita de Manuel de Falla, que está dedicada de puño y letra de Falla, diciendo, regalo, dicen, es una mazurca para piano, y dice Manuel de Falla, dice, regalo para la hija menor de doña María Trevijano, mi abuela, la madre de mi padre, y las hijas, Conchita está aquí, en Estales, es hija de Carmen García Trevijano, que era la hija menor de mi abuela Lela, como nosotros le llamamos, toda la familia de Lela. Y además de esa obra inédita de Falla que vamos a estrenar, también está aquí un catedrático de la Universidad de Granada que ha escrito un libro sobre mi familia y ha recogido los datos de unas coplas de García Lorca que también le puso música y que también fue García Lorca en casa de mi abuela María Trevijano, donde recogió las palabras usadas en la Alpujarra para componer esa. Es decir, que el nombre de Falla y García Lorca están unidos por fortuna al nombre y apellido de mi familia íntima, de mi padre. Y por eso le doy la enhorabuena a todos los trevijanos, porque es una de las familias que ha honrado más su apellido y su historia. Mi abuelo, José García Moreno, marido de María Trevijano, fue diputado por la Alpujarra de Granada, fue gobernador de Málaga, condecorado con la Cruz de Isabel la Católica, y luego designado gobernador de Iloílo en Filipinas. Gobernador de Filipinas, murió muy joven y era el jefe político de Natalio Rivas, pero murió muy joven. Gracias, amigos, un abrazo fuertísimo que los daré de verdad, si la pierna me lo permite, a los familiares del apellido Trevijano, sobre todo, que es lo que estamos celebrando hoy aquí, el honor que Alhama ha dado a mi padre y a mi madre. Muchísimas gracias.
Aquí tenéis otro pueblo.